Hola Marcos. Hola, Ya, vamos a silenciar nuestros micrófonos porque ahora vamos a comenzar a ver un video a continuación. Bueno, Camila, terminé ando muy cansado porque me levanté a las 2 de la mañana y quise dormir otra vez y dormí en una hora más. bueno, pero usted Y sabe cuál es vio, el método para dormir. Ahora vamos a ver un video, Marco. Bueno, así que tienes que estar atento. Vamos a hablar sobre el mito y la leyenda. Lo importante es que tienen que recordar que mientras vemos el video, para que se escuche bien, tenemos que silenciar nuestros micrófonos. Bueno, entonces vamos aquí para conocer las características del mito y la leyenda. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos lo que es un mito y una leyenda, así que por mucha atención. El mito, como la leyenda, forman parte de la tradición oral de los pueblos. Se trata de narraciones que sirven para contar o explicar determinados episodios de generación en generación, por lo que su valor cultural siempre es muy destacado. Sin embargo, existe una gran diferencia entre mito y leyenda. La leyenda es un relato folclórico creado con elementos de ficción que pueden tener base en algún suceso histórico, pero que con el paso de los años ha sido enriquecido con características fantasiosas. Suele servir para explicar algún acontecimiento propio de una comunidad. Un elemento característico de la leyenda es que con el tiempo se va alimentando de boca en boca. Es por esto que una misma leyenda puede ser diferente entre una población y otra, ya que se adapta a las circunstancias de cada comunidad. La leyenda suele también tener un carácter literario, por lo que es posible adquirir libros con este tipo de historias. Un ejemplo de una leyenda es La Llorona. El mito es una narración protagonizada normalmente por personajes sobrenaturales y heroicos, pero que en lugar de pretender narrar un suceso histórico, buscan explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales o determinados aspectos religiosos vinculados a esa comunidad o civilización. La mitología es la encargada de agrupar todos los mitos de una determinada comunidad o civilización. Entre las mitologías más famosas encontramos la griega, la romana o la escandinava. Entre los mitos más populares podemos mencionar la caja de Pandora, perteneciente a la mitología griega, el mito de Excalibur, la famosa espada del rey Arturo o el mito de la creación del mundo, que corresponde a los mayas. Déjame en los comentarios cuál es tu leyenda o mito favorito. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo. Muy bien. Entonces, podemos trabajar ahora en definir o hacer la diferencia entre los mitos y las leyendas, ¿cierto? Son historias, por una parte, que nos cuentan la realidad de un pueblo y otro que nos cuenta el origen, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de texto que nos cuenta el origen de algo o eh, de los sucesos sobrenaturales? Chicos, leyenda. ¿la leyenda está seguro? La leyenda, tienen que estar atentos, la leyenda nos cuenta la historia sobre un pueblo, ¿cierto? Pero que exagera este relato, ¿cierto? A diferencia del mito, que el mito es una teoría, ¿cierto?, del origen de algo o la explicación de sucesos sobrenaturales. Miren, vamos a revisar a continuación las características, ¿cierto?, de la leyenda. Primero, la número uno, son relatos que tal vez fueron verdaderos, ¿ya? Pero que a través del tiempo fueron exagerando la forma de relatar los hechos, porque ya que se transmitía oralmente, cada persona que la fue contando fue agregando diferentes características a la historia y de este modo se transformó en una leyenda, ¿ya? ¿Conocen ustedes alguna leyenda?
Sí, la Llorona. La Llorona, La Llorona. ¿cierto? Tía, Mire, yo le voy a... busque en YouTube. Tía, tranquila. Esperan un poquito. Vamos a ver a continuación una leyenda, ¿ya? Para que vayamos diferenciando estos tipos de textos que se parecen pero no son lo mismo, ¿ya? Vamos a escuchar ahora una leyenda. Hola niños, hoy les contaré la leyenda de la flor del copihue. En un bosque en el sur de Chile se cuenta la leyenda de dos jóvenes mapuche que se amaban y estaban prometidos en matrimonio. Ellos eran Maitu y Rayén. Maitu era el guerrero más valiente y fuerte de la tribu, por lo que un día debió partir a luchar valerosamente para proteger a su pueblo. Junto con los guerreros mapuches, descendió hasta las orillas del hermoso río Tolten, donde sin saberlo se desarrollaría la batalla más decisiva de su vida. Cuando las batallas se hacían presentes e inundaban de angustia al pueblo, Rayén, la bella prometida de Maitu, corría al bosque y subía al pino de la araucaria más alta, vislumbrando desde ahí el polvo que se levantaba de la batalla. Cierto día los guerreros no volvían y en el silencio del bosque solo se escuchaban los suspiros de la mapuche. Sin embargo, inevitablemente llegó la mañana en que los guerreros volvieron y Rayén salió corriendo al encuentro de Maitu, pero él no venía. Así, con su profunda pena, corrió hacia el bosque y en él lloró y lloró. De esta forma pidió a los cielos que desapareciera su gran dolor. De pronto, de los arbustos pequeños y de los árboles grandes, brotaron hermosas y suaves flores del color de la sangre. Estas maravillosas flores se tendieron a los pies de Rayén y le dijeron: por habernos dado la vida con tu pena, nosotros junto con el bosque te daremos la alegría, acuéstate. Ella se tendió delicadamente sobre el pasto y ahí descansó. Finalmente, y su mayor explicación, Rayén comenzó a elevarse hacia el cielo y su cuerpo comenzó a volar al encuentro de su amado. Se dice que desde ese momento florecen los copihue, recordando la trágica historia de amor de estos dos jóvenes indígenas. Ya niños, entonces, ¿qué características de la leyenda podemos ver aquí? Abran sus micrófonos para comenzar el plenario, para que podamos ir haciendo preguntas y respuestas. Ya Camila. Ya Marco. Camila. Los copihue significan la trágica historia de amor de estos dos indígenas, ¿verdad? Aquí en mi campo tenemos copihue. Exacto. Nos están contando una historia, ¿cierto? Que es de una niña, pero nosotros sabemos que es una historia exagerada, ¿verdad? Que quizás los copihues no se crearon por eso, sino que es la explicación o la exageración de contar una historia, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es una leyenda, ¿ya? Porque habla de personas que sí existieron, porque los mapuches, que eran las personas que vivían acá en esta región, ellos sí eran personas reales, ¿verdad? Solo que esta historia, como tiene que haber sido muy antigua, ha ido cambiando a través del tiempo. Quizá ella se quedó perdida en el bosque y falleció ahí, ¿cierto? Y como ustedes saben que los copihue
crecen en los bosques, sobre todo en esta región, había muchos copihue y la gente dijo, oh, miren las florcitas que salieron de la niña, tiene que haber sido donde lloró tanto de pena y murió de amor, ¿verdad? Exageraron la historia, ¿ya? Eso es una leyenda. Por otra parte, tenemos el mito, que trata de explicar la realidad, ¿ya? Trata de explicarnos nuestros orígenes. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes conocen un mito del origen del hombre? ¿De cómo fuimos? ¿Seguro? Sí. A ver, dime uno, Maxi. El trauco. El trauco. Pero el trauco es una leyenda, no es un mito, porque el mito nos explica el origen de algo o hechos sobrenaturales, ¿ya? Por ejemplo, el trauco es una leyenda porque es una historia verídica, pero que fue cambiando con el tiempo, ¿ya? Sí existía un hombre, ¿cierto?, que raptaba a las niñas más hermosas, o de repente las niñas, cuando no querían decir el verdadero nombre del papá de sus bebés, ellas decían, ah, es que fue el trauco, y nadie más les preguntaba nada porque se suponía que el trauco era como un ser súper maligno, ¿cierto? Pero es lo mismo, por ejemplo, que el caleuche. Todos dicen que el caleuche era un barco fantasma, ¿cierto?, que si tú lo veías, te raptaba y te llevaba. Y habían veces que tú podías volver al lugar de donde te había raptado el caleuche. Pero en realidad, la verdadera historia es que eran barcos piratas que se paseaban por la isla de Chiloé y que tomaban a gente como prisioneros y esclavos y se los llevaban, ¿ya? Y como ustedes saben que vuelven los piratas a abastecerse de alimento y de agua, ¿cierto? Habían veces que estos esclavos se escapaban y volvían de nuevo a su casa. Pero no era un barco fantasma, ¿ya? Fue una historia que fue exagerando en el tiempo, ¿ya? A diferencia del mito, que son relatos fantásticos, ¿ya? ¿Qué será fantásticos? ¿Los podremos comprobar en Tía la vida Camila, real? tía ¿Ya? Camila. Yo me sé uno. Ahora sí que es un mito. Marco, ¿tiene que ver con el mito? Porque estamos hablando del mito. Como el hombre lobo. Claro, el hombre lobo entonces sería un relato fantástico. Muy bien, Marco. Ahora vamos a escuchar a Maxi. Maxi, ¿qué ibas a decir tú? El dragón rojo. Ya, ¿cierto? Porque son relatos fantásticos, ¿cierto? Que superan nuestra imaginación. Surge de la invención y la imaginación de los hombres primitivos por intentar explicar el origen de las cosas. Relatan siempre hechos que son inicios de la vida o los protagonistas son seres sagrados o dioses. Por ejemplo, si hablamos de Zeus, es un mito, ¿cierto? Es un mito. Como por ejemplo, en la cultura nórdica, hablar de Thor, de Odín, porque ellos explicaban el origen de la humanidad. Eso es un mito. Ahora vamos a escuchar un mito, ¿ya? Así que a silenciar nuestros micrófonos y seguimos. Bueno, entonces ahora sí vamos a repasar el mito quechí, que es la versión más conocida, por lo menos aquí en Guatemala. Y esta es la versión que fue recopilada por un señor que se llamaba Pablo Bírciga a principios del siglo XX. Y nos dice, en una bonita cueva, allí habitaba el antiguo señor Tzultacá, dios de la tierra, en compañía de su hija llamada Po, la luna. Esta hija atendía a su padre. Hasta que terminaba sus deberes, tomaba sus utensilios para tejer en el corredor. Allí la vio el señor Balamqué. Este era el sol. Balamqué se enamora de ella, le gusta la muchacha y entonces decide hacerse pasar por un cazador para llamarle la atención. Y entonces agarra un cuero de un venado cabrito y lo llena con paja, con ceniza, con un montón de cosas y pasa cargándolo
enfrente de la casa de Tzultak-A, y entonces decía la muchacha, ay, es un gran cazador. Pero su padre le dice, se me hace que esto no es cierto, y entonces le dice, tira tu agua de nixtamal ahí en el camino, y cuando pasa Balaam se resbala, cae, y explota el cuero, y se caen todas las cenizas, y la muchacha se mata de la risa. Pero ¿qué pasa? Ahí donde cayó la ceniza, nace una mata de tabaco. Balaam entonces decide hacer otra estratagema, y va y le presta su traje al colibrí, le dice, préstame tus plumas, y se disfraza de colibrí, y se va a volar a chupar las flores de tabaco. Y entonces la muchacha le dice a su padre, cásamelo. Y entonces su padre toma su cerbatana y le dispara. Y solo lo hace caer atontada y la muchacha lo puede agarrar. Y entonces dice en esta versión, nos dicen que lo pone en la calabacita donde guardaba sus hilos. Pero ahí no se está quieto, no le gusta. Y entonces viene ella y decide ponerlo dentro de su pipil para que esté calientito. Y ahí el pájaro sí está contento, ¿verdad? Ella quería el pajarito para tejerlo, para tomarlo como modelo para su tela. Y de hecho hay muchas telas que conocemos que tienen pajaritos. Muy bien, un mito. ¿Se entiende la diferencia? Nos contaron el origen de la planta de... ¿Qué planta se originó? Tabaco. La planta del Tabaco. tabaco, ¿cierto? Y de por qué surgen, ¿cierto? En esta cultura, que todos sus jarrones, su arte rupestre tiene muchos pajaritos, ¿verdad? Pero nos explica el origen de algo, ¿ya? Ahora, nosotros podemos saber que en este planeta existe mucha variedad de plantas y quizás esa planta siempre estuvo ahí, solo que como le echaron el agüita, creció, ¿verdad? Pero nos explica, ¿cierto?, sobre la historia de unos dioses. Porque ellos eran personas normales o tenían alguna particularidad. Una era la diosa luna, otra era el dios sol y otro era el dios de la tierra. De la tierra, ¿cierto? Tenían características de dioses. Y ahí hacemos la diferencia con la leyenda, porque en la historia de la leyenda no habían dioses, eran solo dos personas, ¿cierto? Muy enamoradas que se separaron producto de una guerra. Y ahí vemos las diferencias que existen entre los mitos y las leyendas. Muy bien, muchas gracias, Marco. Vamos a trabajar entonces ahora en reconocer las diferencias que existen entre el mito y la leyenda. Por ejemplo, la intención de la leyenda no pretende explicar, sino resaltar las características de un pueblo. Y el mito explica lo sobrenatural del origen de algo. El lugar. Son ciudades, pueblos definidos. Sabemos que la historia o la leyenda del Copihue fue en nuestra región, ¿cierto? Y el mito, geográficamente indefinida o anterior a la moderna, o sea que es mucho tiempo antes de ahora. Los personajes. En la leyenda son héroes, gente común o seres sobrenaturales del inframundo. En cambio en el mito son dioses, héroes, semidioses o monstruos. ¿Conocen algún monstruo de mito, de los mitos? El centauro. Muy bien, Marcos. ¿Qué otro puede ser? Si ustedes los conocen, solo que no sabían que pertenecían a las características del mito. Por ejemplo, hay una mujer que tiene la cabeza como llena de serpientes y si abre los ojos y tú la miras a los ojos, nos transformamos en piedra. Medusa. Medusa. ¿Ven que los conocían? Muy bien. Y hay un hombre, o sea, existe un caballo que tiene alas. Pegaso. ¿Ven que conocían personajes de los mitos? Esos son personajes, ¿cierto?, que corresponden a los tipos de texto como el mito, ¿ya? Porque nosotros no hemos visto un caballo alado, ¿verdad? O Marco, ¿en tu campo hay caballos alados?
No, pero hay un unicornio que a veces si le pegamos aquí un palo y dice un unicornio. Es cierto, eso también existe hay otro tipo de personajes del mito, ¿cierto? Como el unicornio. La función de la leyenda son partes de la didáctica de un pueblo, o sea, de lo que ellos vivían diariamente. Y en el mito son partes de la religión del pueblo, entonces son súper importantes. Por ejemplo, para las culturas nórdicas, en este caso para los vikingos, para ellos era súper importante el tema de Odín, de Thor, ¿cierto? De Freya. Para nosotros, por ejemplo, para nuestra cultura, creer en Dios, por ejemplo, ¿cierto? Es muy importante porque forma parte de nuestra religión, ¿verdad? ¿Sí? Tío, Te escucho. ¿le digo algo? ¿Tiene que ver con el mito o la leyenda? Ay, no, pero viene ¿sabes? Del inframundo. Algo que viene del inframundo. Ya, espérame. Al final yo les voy a dar un ratito para que conversemos de todo lo que ustedes saben de los mitos y las leyendas. Bueno, para que alcancemos a revisar las actividades del libro. ¿Ya? Entonces, el origen. En la leyenda es desconocido, pero transmitido de generación en generación. Es decir, que la leyenda que hoy día escuchamos, que es de la flor del copihue, tiene que haber sido contada hace muchos, muchos años, ¿ya? El mito suele ser inspiración divina, ¿ya? Entonces supone que los dioses le contaron a otra persona y esa persona escribió la historia. Y por eso fue transmitida hasta nosotros, ¿ya? Y esa es la gran diferencia. No son parecidas las historias, pero no pertenecen a los mismos, al mismo texto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la diferencia de los mitos y las leyendas. Ahora sí que ustedes pueden abrir su micrófono y me pueden contar si ustedes conocían alguna leyenda o algún mito. Marco, cuéntame, ¿qué me ibas a contar del inframundo? Es una adivinanza. A ver. Le estoy dando una adivinanza. Ya, lento, lento. Es un muñeco de inframundo. Ah, Chucky. No, es que tiene 1000 demonios. Ah, no sé. Anabel. Anabel, tía. Pero esa es una historia de terror, no pertenece ni a los mitos ni a las leyendas, porque eso no... La verdadera tía Lectusa. Ya, tranquilos. Vamos entonces ahora, voy a dejarlos con la tía Alejandra para que revisemos las actividades del libro, ¿ya? Y con la materia que acabamos de ver, ustedes pueden resolver las actividades del libro. Bueno. ¿Me escuchan de allá? Ya, ¿me escuchan, niños? Sí, pero se le escucha doble. Tía, se le escucha doble. Se le escucha doble. Ya, ¿ahí sí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Sí, tía. Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla ahora. Ya la tía Camila, ¿cierto? Le hizo una súper introducción a lo que tiene que ver con mitos y leyendas, las diferencias, ¿cierto? De cada una de estas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, ¿ya? Como dioses o monstruos que sirven para explicar un determinado hecho o algún fenómeno, ¿sí? Y la leyenda, en cambio, son relatos, ¿cierto?, de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento de la historia, ¿ya? Eso ya lo tenemos claro. Ahora lo que vamos a hacer sobre estos mitos y leyendas, vamos a leer e imaginarlos, ¿ya?
¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a comprender la narración y describir los ambientes en que se desarrollan. O sea, vamos a hacer lecturas, ¿cierto?, en las cuales vamos a describir en qué lugares ocurren, ¿cierto?, y cómo se van desarrollando. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Leyendo y escuchando mitos y leyendas. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para profundizar sobre el conocimiento, ¿cierto?, de las tradiciones y pueblos de nuestro país. ¿Ya? Para comenzar esto, ¿cierto?, había una actividad que había que desarrollar. Esa actividad que había que desarrollar, había que buscar en un atlas de Chile, en la biblioteca, un lugar donde, algo de donde ustedes vivían. Como que, por ejemplo, una historia en donde ustedes tenían que hablar del lugar, de la gente del lugar o de la geografía, según corresponda, o simplemente de las costumbres, ¿cierto?, si así lo pudieran hacer. ¿Alguien hizo esta actividad? ¿Alguien averiguó algo sobre el lugar donde vivimos nosotros? En este caso sería, ¿qué lugar? La Araucanía. Puede ser de la Araucanía, ¿cierto? Puede ser de los coches, ¿ya? Entonces, ¿qué me puede contar algo de la gente, de la geografía o de las costumbres de, ya sea la 9ª región o de los coches? Chicos, ¿hicieron esta actividad? Yo no. ¿Quién la tiene hecha? ¿O quién me puede contar algo de la gente de Loncoche, de la gente de la 9ª región? ¿Por qué se destaca la 9ª región? ¿Qué tipo de gente vive especialmente? No todos, pero ¿por qué se destaca la 9ª región? Mapuches. Mapuches. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué Mapuches. podemos decir de los mapuches? ¿Qué podemos decir de los mapuches? Una otra de los mapuches. Tradiciones. Ellos tienen tradiciones, tienen comidas típicas, tienen creencias diferentes, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ir indagando y averiguando, principalmente, ¿cierto?, de algo que es súper de nosotros de la 9ª región, que son características, ¿cierto?, de los mapuches. Y también ellos tienen algunas leyendas, ¿cierto?, y algunos mitos, ¿ya? Entonces les dejo eso para que ustedes lo vayan completando según lo que ustedes vayan averiguando. Porque hoy día recién vimos una leyenda, ¿cierto?, sobre la cultura. Ya, vamos entonces en la planificación que tenemos que hacer sobre la lectura, ¿ya? Lo primero que nada, si no tenemos que aprovechar las dudas que tengamos mientras que vamos leyendo, entonces vamos a ir haciendo la lectura y vamos a ir haciendo el repaso. Nos vamos a ir haciendo preguntas, ¿cierto?, anotándolas al costado. Entonces, ustedes van a hacer la lectura y su compañero va a ir anotando las dudas que tenga sobre cada una de estas. Vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Vamos a prestar mucha atención a la información que nos tenemos que tener para poder aclarar estas dudas. Si no encontramos respuestas, vamos a tener que volver a leer el texto, como cuando no entendemos algo, ¿cierto? Comprensión lectora se llama eso. Y si nos damos cuenta de que necesitamos saber algo más, para entender, buscaremos la información, ¿cierto?, en algún libro, en internet principalmente, que es más práctico para ustedes, o le vamos a preguntar a nuestros papás si saben algo de ese mito o leyenda. Vamos a leer entonces este pequeño fragmento que está ahí en la pantalla. ¿Me lee, por favor, David? ¿Ah? ¿Leerlo tú, David, por favor? Ya. La del final abajo. A ver, niña, yo le voy a hacer la lectura y ustedes me van poniendo atención y anotando las dudas que tengan. Maque se encontraba solitario y aburrido. Veía la tierra que había creado, llena de plantas y animales. Cierto
día tomó por casualidad una calabaza que estaba llena de agua y al mirar dentro de ella vio con asombro que se reflejaba su rostro en el agua. ¿Por qué Maque estaba aburrido? Con Maque. Él creó qué cosa? La tierra, las plantas, los animales, pero ¿qué le faltaba? ¿A quién se referirá a lo mejor? ¿Quién era Maki según a lo mejor nosotros? Que dice que creía, que creó. Porque estaba muy solo. Ya. Pero ¿quién puede ser? Miren, dice que veía la tierra que había creado, que estaba llena de animales y plantas, pero faltaba algo. Dios. Ya, perfecto. Ya era como un dios, ¿cierto? ¿Y qué le faltaba? Personas. Unas personas, ¿cierto? Y cierto día tomó, ¿cierto?, una calabaza que estaba llena de agua y la miró y se observó a sí mismo, ¿sí o no? Con asombro. ¿Y de qué se daría cuenta él en ese momento? De que le hacía falta, ¿qué cosa? Personas. Perfecto, Personas, humanidad. una persona como él, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿en eso tienen alguna duda, chicos? Hicimos el análisis, ¿cierto? Donde ya sabemos que Maque era un dios, ¿cierto? Que se encontraba aburrido y se dio cuenta que en la creación le faltaba algo muy importante, que era una persona igual que él. Entonces ahora vamos a leer y vamos a conversar sobre algunos pueblos de Chile, ¿ya? Algunos lugares de Chile. Y vamos a observar ahí a qué cultura pertenecen esas figuras que sabes, y qué sabemos de ellas. Primero que nada, ¿a qué cultura pertenecen? Son de la cultura Rapa Nui. Perfecto. ¿Y qué sabemos de ellas? Que bailan pacuenses. Sabemos, ¿cómo se llaman esas Hacen culturas? Lo Tía, escucho, lo tía, escucho. esa cosa de cultura de piedras, tía, esos tótem que hacen de piedra, lo hacen cuando una persona muere. Y se llama Moai. Moai, de verdad, sí. Ya, Muy bien, chicos, qué bien, tan Ya. súper culturalizados. ya, perfecto. ¿Y qué sabemos de los Ana, moais? que lo hacen uno cuando una persona muere. Ya, hay un origen de los primeros moais, ¿cierto? Desde el 700 después de Cristo, ¿ya? Son muchas esculturas. ¿Cuántas se imaginan que hay? ¿Cuántas esculturas de esas se imaginan que hay? 1,5 ¿Cuántas más o menos? Dígame un número. 1,000,000. Hay 900 estructuras de estas rocas volcánicas que están distribuidas, ¿cierto?, a lo largo de la isla, ¿ya? Son son los símbolos que más representan a esta cultura, ¿ya? Y en Moai, ¿cierto?, son famosas en las Islas de Pascua, son tradiciones a nivel oral. Se dice que es cierto que es un arte poder esculpir esta estatua, porque es de piedra, ¿cierto? Se conocían los primeros pobladores se conocían por los primeros pobladores de la Polinesia, que fueron ellos, ¿cierto?, los que se dice que los construyeron. ¿Ya? ¿Y qué será un moais? Una escultura. ¿Y cómo se crearían esas esculturas? ¿Creen ustedes que la hizo el ser humano? Sí, ya le hicieron 1,000,000 de personas eso. Le hicieron como 10 personas hicieron un Moai, porque era muy difícil, porque hay que sacar una piedra grande y hacerla. ¿Y ustedes sabían que hasta el día de hoy su construcción sigue siendo un misterio? Porque hay muchas cosas elaboradas, ¿cierto? Hay muchos mitos, hay leyendas, ¿cierto?, sobre esto, pero aún es un misterio que no se descubre. Perfecto. Esta imagen, ¿qué lugar es? Es el campanario de Rere en Yumbel, región del Biobío. ¿En nuestra ciudad hay campanarios? Y sí.